en esta segunda parte vamos a ir directamente con Felipe de Jesús López Magallón, editor de noticias. Actualmente trabajo en la biografía de una pionera de la Colonia Libertad, que es la señora Socorro López de Fuentes, que entre otras cosas, tuvo una participación muy destacada en el caso de la expropiación del Colegio 5 de Mayo, actualmente la Secundaria Federal número 2. ¿No? Y ibas a... Ok, perfecto. Sí, le comentaba que existe una polémica. El problema se centra alrededor de la señora Teresa Íñiguez de Robles, que fue secretaria durante 20 años del colegio y que a final de cuentas aparece como la propietaria del mismo colegio. Es una operación que levantó sospechos, incluso vecinos de la colonia la calificaron de prestanombres, porque la escuela cambia de manos en un momento crítico en que se forma un sindicato de maestros de colegios particulares que emplaza a huelga a la escuela, y que después de dos huelgas fallidas que fueron declaradas ilegales, el colegio cierra sus puertas durante 9 meses. Entonces esto motiva que los padres de familia ya habían visto cómo sus hijos perdían un año lectivo, temieran que siguiera por ese rumbo y que se fuera a perder otro año. Entonces forman una comitiva que se entrevista con el gobernador del estado, entonces era el licenciado Milton Castellanos, y le presentan sus argumentos y lo convencen de que emita un decreto expropiatorio del Colegio 5 de Mayo, que se publica el 24 de mayo de 1972 y entra en efecto el 10 de junio de ese mismo año. Estamos hablando de 2 semanas después. Esto fue muy apresurado e incluso no observó precisamente el procedimiento legal que estaba marcado por la misma constitución del Estado. El 10 de junio toman posesión física de la escuela. En ese momento la señora Teresa Íñiguez, que aparecía como la propietaria del plantel, no se opone, entrega las instalaciones, pero al día siguiente, asesorada por el licenciado Salvador Rosas Magallón, exdiputado, y en ese momento una de las figuras más importantes de la oposición política por parte del Partido Acción Nacional, asume la representación legal de la señora Íñiguez. Independientemente de su aura política, como abogado era un abogado excepcionalmente competente, tan así que no tardan en encontrar fisuras en el decreto de expropiación emitido por el gobierno del estado, y a través de un desplegado de prensa da a conocer al público uno por uno las fallas que él cree haber detectado en ese decreto. De momento no surte mayor efecto. De hecho, Rosas Magallón y la señora Teresa Íñiguez interponen en 3 ocasiones un amparo. Las 2 primeras son desechadas por el juez de distrito en ese momento, que es una especie de representante del gobierno federal, de la rama judicial del gobierno federal aquí en el estado. Las dos primeras demandas de amparo no prosperan, y es hasta la tercera que finalmente el caso es turnado al Tribunal Colegiado de Circuito en Hermosillo, que falla a favor de Teresa Íñiguez, un año después de que el Estado había tomado posesión física del colegio y como ya estaba funcionando en sus instalaciones la Escuela Secundaria Federal número 2. Ahí entramos en la parte álgida de este conflicto, que me adelanto un poquito, va a generar violencia en los siguientes meses. Y curiosamente, la presión del tiempo obliga a que Milton Castellanos, que ya estaba a punto de concluir su gobierno, acelerara y que dijera, entre comillas, una solución.
cuando al contrario dejó un grave problema. Y qué bueno que se está tomando en consideración ahora por Felipe de Jesús López Magallón este tan especial momento, porque vemos que de repente las acciones de gobierno son viscerales y dejan de hecho a muchas dudas de si estaba bien o estaba mal. Yo te muestro un libro en donde se ve la trayectoria y el trabajo de esas religiosas, y vuelvo a insistir en una palabra: liberal. Y te estoy hablando de dos personajes. Ya te mencioné al doctor Pablo Moreno Rodríguez, alto dignatario de la logia masónica, y la madre María Victoria Fregoso González, que era también daba clases en la Poli. ¿También? Daba clases en la Poli. Materia daba? Literatura. No, era una persona muy valiosa. Por eso hizo el Colegio América en la Mesa y tuvo un éxito extraordinario. Ahí está su obra. Su obra permanece. Y no necesariamente era de índole filosófico católico. Bueno, si me permite, mire, aquí hay mucho contexto alrededor de este asunto, que pues ya sabemos que los periódicos ofrecen la noticia del día y dicen que no hay periódico más viejo que el de un día antes. Entonces se trabaja de una manera apresurada en lapsos de 24 horas y en situaciones tan dinámicas y tan candentes como esta, no tienen tiempo para profundizar o para contextualizar algún problema. En este caso del Colegio 5 de Mayo hay mucho contexto, muy rico, que por desgracia no se manejó a profundidad en su momento. Me voy a permitir volver un poquito atrás, cuatro décadas atrás. En 1947, cuando el gobierno del territorio norte dona esos terrenos a la Orden de las Paulinas para la construcción de la escuela, oficialmente estaba en vigor, de hecho lo sigue estando con algunos cambios, el artículo 3º constitucional, si no entiendo mal, el cual se declara que la educación es laica. Quiere decir que la iglesia no puede tener base en la educación. ¿Sí? Ahora, todo el mundo sabemos que eso fue un estado de simulación, exactamente, fue utópico por varias razones. Sí. Me permito mencionarles así muy rápidamente algunas. Había un estado de convivencia tenso entre la iglesia y el Estado por razones históricas, ¿okay? Que no se había solucionado, de hecho no se solucionó hasta 1992, cuando finalmente se le otorgó a la iglesia la personalidad legal, ¿verdad? Mientras tanto, se le permitía de una manera simulada que manejara escuelas, que dirigiera escuelas. Se supone que siguiendo un programa educativo laico. Ahora, le digo, es un tema tan amplio que solamente, no sé, absorbería mucho tiempo. Me permito mencionar nada más algunos puntos muy rápidamente. Hubo un momento en el periodo de Lázaro Cárdenas, 34 al 38 más o menos, en que un lema del Estado mexicano era la educación socialista. En una época en que el socialismo, el comunismo era el foco del mundo. Había un conflicto político mundial entre los dos bloques. Bueno, y en México se percibía al Estado como un Estado comunista, socialista, es decir, contrario ideológicamente a la Iglesia, que por tradición desde la época de la colonia había tenido las riendas de la educación en todo el país, en toda la colonia. Pues a raíz de la reforma se le van arrebatando poco a poco algunas facultades a la Iglesia, entre otras precisamente esa de la educación. Entre otros motivos, no el más importante, pero sí uno de ellos, de la Guerra Cristera, fue que el Estado tratara de arrebatarle a la Iglesia el monopolio educativo.
Ya sabemos que el más importante fue la persecución que se dio a los católicos practicantes sin más motivos que su propia fe, al punto de que se les impedía acudir a templos, a los sacerdotes oficiar misas. Fue una etapa de fanatismo de ambos lados que finalmente desembocó en una guerra que costó cerca de 1 millón de muertos aproximadamente. Bueno, con esos antecedentes regreso a 1947. En 1947, en un estado oficialmente laico, que en realidad no lo es, un estado que oficialmente no permite la injerencia de la Iglesia en el sistema educativo, en realidad sí se le permite. Y eso, si pasa en el centro de México, que es la sede del poder, que tiene todos los recursos, pocos o muchos, del país, imagínense la situación en una región del país que aún no era un estado propiamente, que era un territorio norte, poco habitado, con pocos recursos públicos. Había un déficit crónico de espacios educativos. Entonces, solamente de esa manera se explica que el gobierno del territorio, contraviniendo el espíritu del artículo 3 constitucional, ceda a la Iglesia Católica, a una orden de la Iglesia Católica, 3 terrenos para construir una escuela. O sea, es un contrasentido aparente, que en realidad no lo es por las razones que estamos exponiendo. El Estado, el gobierno del territorio no contaba con los recursos ni con la capacidad, además, para construir más escuelas que urgían aquí en el territorio. Entonces, hace una especie de alianza poco convencional con la Iglesia para poder paliar un poquito esa falta de espacios educativos. Entonces, ahí se sembró la raíz del conflicto, la semilla del conflicto, quiero decir. Pasan los años, el Colegio 5 de Mayo llega a ser un modelo de escuela aquí en Tijuana, no solamente para la Colonia Libertad, de todas partes de la ciudad llevaban ahí a sus niños. Pero bueno, el asunto marchó sin mayor problema hasta 1970-71. Ya para entonces la Madre Superiora de la Orden de las Paulinas se había desligado del manejo de la escuela, hasta donde yo tengo entendido. Quedó en manos de una asociación civil, Hermes, ¿sí? Ahora se da la coyuntura del conflicto, de las huelgas por parte del sindicato de los maestros. La directiva de la escuela cierra el plantel completamente durante 9 meses. Entonces causa malestar de los padres. ¿Cómo es posible que dejen sin escuela a los niños? La directiva, la asociación civil arguye motivos económicos. No tenemos dinero ni para pagar los sueldos que los maestros piden, ni para darle el mantenimiento a la escuela. Y además ellos hacen ver que en realidad, aunque es una escuela de paga, se les brinda muchas facilidades a las familias pobres. Hay estudiantes que no pagan nada, hay familias que pagan la mitad de la cuota. Bueno, independientemente de esos hechos, hay algo, pues, perdón, pero muy sospechoso. O sea, ¿cómo es posible? Y vuelvo al asunto, no porque esté a favor o en contra, trato de mantenerme imparcial en este asunto. O sea, yo no puedo tomar partido si voy a reseñar las cosas, pero sí me interesa manejar las diferentes versiones de este asunto. Y una versión, que es la que gana mayor espacio en los periódicos de la época, ¿sí?, refiere que la señora Teresa Íñiguez participó en una operación de compraventa, por decirlo menos, muy sospechosa, que se realiza precisamente en el momento en que el sindicato busca un aumento salarial, después de recurrir a 2 huelgas sin ningún éxito, ¿sí? Y se hace con el propósito de poner a salvo la escuela de los maestros. Pero la cosa no queda ahí. Cuando los padres piden que se expropie el colegio, la señora Íñiguez asume de hecho, con todo derecho, sus facultades, sus derechos de dueña, y lo pelea a diestra y siniestra. Ahora, en este punto hay 2 cartas, no son las cartas originales, pero las transcribí
por el hecho de que son revelan aspectos que posiblemente no se manejaron en su momento por la misma razón. ¿La puedes apagar un poquito? Sí. Sí, por favor.